La sentencia. En febrero de 1946, Abelard fue oficialmente declarado culpable de todos los cargos y condenado a 18 años de cárcel. 18 años. A Abelard, ahora demacrado, lo arrastraron de la sala del tribunal antes de que pudiera pronunciar una palabra. Tuvieron que contener a Socorro, inmensamente embarazada, para que no atacara al juez. Quizás ustedes se pregunten por qué no hubo protesta en los periódicos, no hubo acciones de los grupos de derechos civiles, no se unieron los partidos de oposición a la causa. Negro, por favor. No había periódicos, ni grupos de derechos de civiles, ni partidos de oposición. Solamente había Trujillo. Y háblese luego de la jurisprudencia. El abogado de Abelard recibió una llamada telefónica del Palacio y abandonó de inmediato la apelación. Es mejor que no digamos nada, le aconsejó a Socorro. Vivirá más tiempo. No decir nada, decir todo, lo mismo daba. Era la caída. La casa de 14 cuartos en La Vega, el apartamento lujoso en Santiago, los establos que habían alojado cómodamente una docena de caballos, los 2 prósperos supermercados y la cadena de fincas desaparecieron en la detonación. Todo confiscado por el Trujillato, dispersado entre el jefe y sus subalternos. Pero ninguna desaparición fue más total y más final que la de Abelard. Perder la casa y todas las propiedades era normal en el Trujillato, pero la detención precipitó un descenso sin precedentes en la fortuna de la familia. En algún nivel cósmico, alguien le había puesto una zancadilla a la familia. Llámenlo una gran descarga de mala suerte, una deuda kármica, pendiente o otra cosa. ¿Un fuku? Fuera lo que fuera, la mierda empezó a lloverle encima a la familia, de un modo espantoso. Y hay quienes dicen que nunca ha parado. La secuela. La familia afirma que la primera señal fue que la tercera y última hija de Abelard, traída a luz a principios del encarcelamiento de su padre, nació negra. Y no de un negro cualquiera, o sea, negro. Negro Congo, negro Changó, negro Calí, negro Zapotre, negro Reca, y ningún tipo de prestidigitación racial dominicana podía taparlo. ¿Quieren una auténtica primera señal? A los primeros meses de dar a luz a la tercera y última, a quien se puso por nombre Hipatía Belicia Cabral, Socorro, tal vez ciega por su pena, por la desaparición de su esposo, por el hecho de que la familia de éste hubiera empezado a evitarlo, bueno, como a un fuku, por la depresión posparto, cruzó frente a un camión de transporte de municiones que pasaba a toda velocidad y fue arrastrada casi frente a la Casa Amarilla, antes de que el chofer se diera cuenta que algo pasaba. Si no murió del impacto, sin duda estaba muerta en el momento en que sacaron los cadáveres de los ejes del carro. Fue la peor de las suertes, pero ¿qué se podía hacer? Con la mamá muerta y el papá en la cárcel, y con el resto de la familia escasa,
Trujillo escasa, quiero decir, hubo que repartir a las hijas entre quienes las tomara. Jackie se fue a vivir con sus padrinos adinerados en la capital, mientras que Astrid terminó con unos parientes en San Juan de la Maguana. Nunca volvieron a verse, ni volvieron a ver a su papá. Aún aquellos de ustedes que no crean en Foucaults de ninguna clase pueden haberse preguntado qué estaba pasando, por amor de Dios. Poco después del horrible accidente de Socorro, Esteban el Gallo, el criado número 1 de la familia, fue muerto a puñaladas fuera de un cabaret. Nunca se encontró a los atacantes. Lidia falleció poco después. Algunos dicen que de pena, otros que de un cáncer femenino. Tardaron meses en encontrarla. A fin y al cabo, vivía sola. En 1948 encontraron a Jackie, la niña de los ojos de sus padres, ahogada en la piscina de sus padrinos. En la piscina solo había 2 pies de agua. Hasta ese momento había sido siempre alegre, la clase de muchacha parlanchina capaz de encontrarle aspectos positivos a un ataque de gas mostaza. A pesar de sus traumas y a pesar de las circunstancias de la separación de sus padres, ella no decepcionó a nadie. Excedió todas las expectativas. Desde el punto de vista académico, era número 1 en su clase, sobrepasando incluso a los muchachos de la escuela privada de la colonia americana. Era tan cabronamente inteligente que tenía la costumbre de corregirles los errores a los profesores en los exámenes. Era capitana del equipo de debate, capitana del equipo de natación, y en tenis no tenía igual. Era de fucking oro. Pero, según la gente, nunca se había recuperado de la caída, ni de su papel en ella. Pero qué raro que la hubieran aceptado en la Facultad de Medicina en Francia 3 días antes de que se suicidara y que diera la impresión de estar loca por acabar de irse de Santo Domingo. Su hermana Astrid: apenas te conocimos, niña. No fue mucho más afortunada. En 1951, mientras rezaba en una iglesia en San Juan, donde vivía con sus tíos, una bala extraviada voló por la nave y le dio en la nuca, matándola al instante. Nadie supo de dónde había venido la bala. Nadie ni siquiera recordaba haber oído un disparo. Del cuarteto original de la familia, Abelard fue el que vivió más. Lo que es irónico, porque casi todos sus conocidos, incluyendo la Inca, le creyeron al gobierno cuando anunció su muerte en 1953. Solo después de que muriera de verdad, se reveló que había estado en la cárcel de Niwa todos esos años. Sirvió 14 años seguidos, según la justicia de Trujillo. Tremenda pesadilla. Pregunta 5. En tus palabras, da un resumen de lo que ocurrió con Socorro, Astrid y Jackie después de que encarcelaran a Abelard. En 1960, en el apogeo del movimiento de resistencia clandestino contra Trujillo, Abelard fue sometido a un procedimiento particularmente horripilante. Lo esposaron a una silla, lo colocaron bajo el sol ardiente y entonces le cincharon una soga mojada por la frente. La llamaban la corona, una fortuna sencilla pero terriblemente eficaz. Al principio,
La soga apenas aprieta el cráneo, pero en cuanto el sol la seca, el dolor llega a ser insoportable. Vuelve loco a cualquiera. Entre los presos del Trujillato, pocas torturas eran más temidas. Ni te mataba ni te dejaba vivo. Abelard sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Se convirtió en un vegetal. La llama orgullosa de su intelecto se extinguió. Durante el resto de su corta vida, existió en un estupor imbécil. Pero había presos que recordaban momentos en que parecía casi lúcido. Se paraba en los campos, se miraba las manos y lloraba, como si recordara que en una época había sido más que eso. Los otros presos, por cuestión de respeto, continuaban llamándolo el doctor. Se dice que murió unos días antes de que Trujillo fuera asesinado. Lo enterraron en una tumba sin marcar, fuera de Nigua. La tercera y última hija. ¿Y qué hay de la tercera y última hija? Hipatía Belicia Cabral, que tenía solo 2 meses cuando su madre murió, que nunca conoció a su padre, a la que sus hermanas solo cargaron un par de veces antes de que ellas también desaparecieran, que no pasó ni una hora en la casa Atuey, que era literalmente la hija del Apocalipsis. ¿Qué hay de ella? Encontrarle lugar no era tan fácil como en el caso de Astrid o Jackie. En fin, era una recién nacida, y según el chismoteo sobre la familia, nadie del lado de Abelard la quería por lo prieta que era. Y para complicar las cosas, nació Vaquini. Falta de peso, enfermiza. Tenía problemas al llorar, al mamar, y nadie fuera de la familia quería que esa niña prieta sobreviviera. Durante un par de semanas no hubo nada seguro, y de no haber sido por una bondadosa mujer de piel morena llamada Zoila, que le dio algo de su leche materna de su propio bebé y la tuvo cargada durante horas todos los días, es probable que no hubiera sobrevivido. Ya para fines del 4.º mes, parecía haberse estabilizado. Seguía Vaquini, de mala manera, pero empezaba a ganar peso, y su llanto, que apenas parecía un murmullo más de la ultratumba, se hacía cada vez más penetrante. Zoila le acariciaba la cabecita moteada y le decía: 6 meses más, mijita, y estarás más fuerte que Lilis. Sin advertencia alguna, un grupo de parientes lejanos de Socorro se apareció y reclamó a la niña, arrebatándosela de los brazos a Zoila. Sospecho que en realidad esta gente no pretendía criar a la niña durante mucho tiempo, sino que lo hacían porque esperaban cierta recompensa monetaria de los Cabral. Y cuando no vieron plata, la caída fue total. Los brutos le pasaron la niña a unos parientes aún más lejanos que vivían en las afueras de Azúa. Y aquí es donde el rastro se hace borroso. Los de Azúa parecen haber sido medio dementes. Después de cuidar a la infeliz niña durante solo 1 mes, la mamá de la familia desapareció una tarde con ella, y cuando regresó a su aldea, la bebé no la acompañaba. Les dijo a los vecinos que había muerto. Alguna gente le creyó. Al fin y al cabo, Beli estaba enferma bastante tiempo. La negrita más pequeñita del mundo. Fuku, 3ª parte. Pero la mayoría de la gente pensó que
que la había vendido a la niña a otra familia. Ayer, igual que hoy, la compra y la venta de niños era bastante común. Y eso mismo había sido, como un personaje de los libros de fantasía de Oscar. Vendieron a la huérfana. Eso mismo, la vendieron. Se convirtió en una criada. Vivió anónimamente entre los sectores más pobres de la isla, sin nunca saber quiénes eran los suyos. Y así se perdió de vista durante mucho, mucho tiempo. Pregunta 6. ¿Qué pasa con Belly después de que toda su familia muere? La quemadura. La siguiente vez que aparece es en 1955, el año de la benefactora. Las panaderías de la Inca eran un fenómeno. Se había establecido de nuevo como una presencia en el pueblo, cuando un día oyó un cuento asombroso. Resulta que una muchachita campesina que vivía en las afueras de Azua había tratado de asistir a la nueva escuela de campo que el Trujillato había construido por allá. Pero sus padres, que no eran sus padres, no la habían dejado. La muchachita era inmensamente terca, y cuando sus padres, que no eran sus padres, se enteraron de que ella dejaba el trabajo para ir a la escuela, perdieron la chaveta. Y en medio de la bronca por todo eso, la muchachita sufrió una horrible quemadura. El padre, que no era su padre, le había echado un sartén de aceite hirviendo en la espalda desnuda. La quemadura casi la mata. En Santo Domingo, las buenas noticias viajan como un trueno, pero las malas como la luz. Y la parte más increíble de la historia, se rumoraba que esa muchachita quemada era pariente de la Inca. ¿Cómo va a ser posible?, preguntaba la Inca. ¿Recuerdas a tu primo que era médico allá en La Vega? ¿El que fue a la cárcel por Trujillo? Bueno, fulano, que conoce a fulano, que conoce a fulano, dijo que esa niñita es su hija. Estuvo 2 días sin quererlo creer. En Santo Domingo la gente siempre estaba en el bochinche. No quería creer que la niña hubiera podido sobrevivir, que estuviera viva. Y nada menos que en las afueras de Azua. Durmió mal 2 noches seguidas, y al fin la Inca le pidió a su vecino que la llevara a donde se suponía que vivía esta niña. Si es hija de mi primo, la reconoceré solo con la mirada, anunció. A las 24 horas, la Inca había regresado con Belly, imposiblemente alta, imposiblemente flaca y medio muerta. Y la Inca firme y permanente en contra del campo y sus habitantes. Esos salvajes no solo habían quemado a la muchacha, sino que para castigarla, por la noche la encerraban en un gallinero. Al principio, ni la querían sacar para que la viera. No puede ser familia tuya, es una prieta. Pero la Inca insistió, usó la voz cuando les habló. Y cuando la muchacha salió del gallinero, incapaz de enderezar el cuerpo debido a la quemadura, la Inca había mirado fijamente sus furiosos ojos salvajes y visto a Abelard y a Socorro devolviéndole la mirada. Olviden la tez negra. Era ella, la tercera y última hija, antes perdida, pero ahora encontrada. Soy tu verdadera familia, le dijo la Inca con fuerza. Estoy aquí para salvarte. Y así, en un latido,
Por un rumor, 2 vidas cambiaron irrevocablemente. La Inca instaló a Beli en el cuarto de su casa, en que su esposo había dormido la siesta y trabajado en sus tallas. Se ocupó del papeleo para dar identidad a la muchacha. Llamó a los médicos. La quemadura era increíblemente salvaje. 110 puntos de daño, como mínimo. Una monstruosidad de destrucción enconada que se extendía de la nuca a la base de la columna vertebral. En cuanto pudo volver a usar ropa de verdad, la Inca la vistió y hizo que tomaran su primera foto delante de la casa. Aquí está. Hipatia Belicia Cabral, la tercera y última hija. Suspicaz, irritada, con el ceño fruncido, poco comunicativa, una campesina herida y hambrienta, pero con expresión y postura que gritaban con letras góticas en negrilla. Rebelde. De piel morena, pero claramente hija de la familia. De esto no cabía duda. Ya era más alta que Jackie en su mejor momento. Los ojos del mismo color exacto que los del padre, del que nada sabía. Pregunta 7. ¿Cómo escucha la Inca sobre su sobrina Beli? Forget Me Not. De aquellos 9 años y de la quemadura, Beli jamás habló. Dice mucho de Beli que durante 40 años nunca se le escapara una sola palabra sobre aquel periodo de su vida. Ni con su madre, ni con sus amigos, ni con sus amantes, ni con el gángster, ni con su esposo. Y por supuesto que tampoco con sus hijos, Lola y Oscar. 40 años. Lo poco que se sabe de los días de Beli en Azua viene exclusivamente de lo que la Inca oyó el día que rescató a Beli de sus supuestos padres. Refugio. Pero basta. Lo que importa es que en Baní, en la casa de la Inca, Belicia Cabral encontró refugio. Y en la Inca, la madre que nunca había tenido. Ella le enseñó a la muchacha a leer, a escribir, a vestirse, a comer, a comportarse normalmente. La Inca era una acelerada escuela de educación social para señoritas, porque era una señora con una misión civilizadora, una mujer impulsada por sus propias sensaciones de culpa, traición y fracaso. Y Beli, a pesar de todo lo que había soportado, o quizás debido a ello, resultó ser una alumna muy capaz. Esta fue la muchacha que viajaría a Estados Unidos en 1962, la que Oscar y Lola nunca conocerán. La Inca sería la única que había visto a Beli en sus inicios. Una noche, la Inca sacó un periódico viejo, señaló una fotografía y dijo: estos son tu padre y tu madre. Esto, dijo, es quién eres. Antes de que la Inca la matriculara en el Colegio El Redentor con los niños ricos, Beli había asistido a una escuela pública polvorienta, infestada de moscas, con niños 3 años menor que ella, donde no hizo un solo amigo. Jamás lo hubiera imaginado de otro modo, y por primera vez en la vida comenzó a recordar sus sueños. Era un lujo que nunca se había atrevido a disfrutar,
y al principio le parecían tan poderosos como tormentas. Tenía toda una variedad de ellos, desde volar hasta perderse, e incluso soñó con la quemadura, como el rostro de su padre había perdido toda expresión en el momento que agarró la sartén. En sus sueños nunca tenía miedo, solo sacudía la cabeza. Sin embargo, había un sueño que sí la perseguía. Caminaba sola por una casa grande y vacía, mientras la lluvia tatuaba la azotea. ¿De quién era la casa? No tenía idea, pero podía oír en ella voces de niños. Al terminar el primer año, el maestro le pidió que fuera a la pizarra y escribiera la fecha, privilegio que recibían solo los mejores de la clase. Es una gigante pizarra, y en sus mentes los niños la llamaban, como hacían afuera, variaciones de la prieta quemada o la fea quemada. Cuando Belly se sentó, el maestro echó un vistazo a sus garabatos y dijo: «Bien hecho, señorita Cabral». Ella jamás olvidaría ese día, ni siquiera cuando llegó a ser la reina de la diáspora. Bien hecho, señorita Cabral. Jamás lo olvidaría. Tenía 9 años, 11 meses, en la era de Trujillo.